Bueno, entonces, como les dije, vamos a ir al aula virtual a ver cuáles son las cosas que están disponibles ahí y cuáles van a ir apareciendo. Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí. Bien. Sí, Rafael. Ahí estamos en el aula virtual, que esta es la dirección. Las voy a pasar ahora por el chat. Igualmente la pueden encontrar navegando, digamos, si ustedes entran a la página principal, van a poder ir a Ciencias de la Computación, primer año. A ver, ahí hay alguien que está queriendo entrar. Para las próximas clases les pido, por favor, si se pueden loguear con la cuenta UNC para que el ingreso sea sin que yo tenga que estar autorizando a cada uno. Bueno, acá cuando entran a primer año de la licenciatura en Ciencias de la Computación, por ahora estamos ahí como la primera materia, y acá van a ver información de todas las comisiones, no solamente de la comisión 2, que es la que estamos ahora. Acá tienen, por ejemplo, los horarios de las otras comisiones, las aulas. Acá lo que pueden ver, lo voy a poner un poquito más grande. Si no pueden leer la letra, también me pueden avisar y, bueno, intentamos de que todos puedan leerla. Sí, se lee perfecto, profe. Gracias, profesora. Bueno, genial. De nada. Bueno, entonces hay 3 turnos mañana, que son las comisiones 1, 2 y 3. 2 de esas comisiones son presenciales, que son la comisión 1 y la comisión 3, y esta es la única comisión virtual de la materia. Por la tarde las 2 comisiones son presenciales. Acá pueden ver los nombres de los profesores de las comisiones. En este momento estoy yo sola, pero ahora a las 10 va a llegar Matías Lee, más conocido como El Chun en FAMAS. Así que bueno, ese es el equipo docente, y también vamos a tener una ayudante alumna que se llama Rocío. Rocío Pérez es Barato, que bueno, el aula no se había actualizado porque recién ayer, hace un par de días nos pusimos en contacto. Bueno, acá tienen el cronograma. A ver si hay alguna pregunta. Manu Sarrea, Hola, profe. ¿querés hablar? Una consulta. Hola. ¿Acá van a tomar asistencia? Sí, sí vamos a tomar asistencia porque es requisito para la promoción, entonces vamos a tomar asistencia. En el caso de que tengan algún inconveniente o los horarios laborales, porque esta es una comisión en la que están todos los alumnos trabajadores y todas las personas que tienen excepciones, así que en esos casos se pueden comunicar conmigo y vemos cada caso particular, ¿sí? O sea, hay flexibilidad con respecto a eso, pero sí se toma asistencia porque es un requisito para la promoción. Bien, gracias. Profe, una pregunta. ¿Por dónde nos podemos Sí. comunicar? ¿Comunicar con los profesores? Sí. Bueno, en las clases sincrónicas, definitivamente, como ahora, también tenemos un grupo de Telegram, que esa es una de las cosas que me olvidé de decirles, así que gracias por recordármelo. Acá arriba tienen no solamente el link al Meet, sino que también tienen un link a unirse a un grupo. Este es un grupo de Telegram. En esta materia ya hace, digamos, desde que empezó la virtualidad, que elegimos Telegram en lugar de WhatsApp, porque es software libre, porque es, no, digamos, los derechos que tenemos los que lo usamos son mejores que los de WhatsApp, digamos. No sé si saben que hace poco las políticas de privacidad de WhatsApp cambiaron y la empresa puede usar sus conversaciones, nuestras conversaciones privadas para entrenar sus tecnologías. Entonces, tenemos un grupo de Telegram, que yo vi que hay varios que se estuvieron agregando. Telegram es una aplicación muy similar a WhatsApp, nada más que, digamos,
de otro propietario. No es de Meta, no es de Facebook. Y lo pueden usar de la misma manera que usan WhatsApp si es la primera vez que lo usan. Ya en el grupo, acá les muestro cómo se ve Telegram. Este es el grupo en el que ustedes se estuvieron agregando. Hoy empezamos. Hola, estamos en clase. Eso le tendría que haber llegado a los 42 miembros que se agregaron. Todavía falta bastante gente porque entiendo que ustedes en el Meet en este momento, a ver cuántos tenemos, somos 95 personas. Y ahí se siguen agregando. Bueno, con ese link entonces se pueden agregar. Así que, bueno, eso sería otra forma de comunicarnos. En Telegram también vamos a poner horarios, no es que va a ser un lugar para comunicarse todo el tiempo, ¿sí? Va a ser, Telegram también lo vamos a usar para comunicación sincrónica. Sincrónica le llamamos lo que estamos haciendo ahora, que ustedes me pueden hablar, yo les puedo contestar. Telegram también es sincrónico, en el sentido de que la idea es que ustedes escriban por Telegram y reciben una respuesta rápidamente de nuestra parte, por eso va a ser en un horario limitado, ¿sí? Si ustedes quieren una comunicación asincrónica, la forma de comunicarse, o sea, sincrónica es ustedes se comunican y pueden recibir una respuesta más adelante. La forma de comunicarse asincrónicamente va a ser mediante este link, consultas por el aula virtual, en donde ustedes lo que hacen ahí es mandar un mail, que ese mail nos llega a todos los que estamos inscritos en la materia, o sea, los profesores y sus compañeros, no solamente de esta comisión, sino de todas. En este momento vi que hay unas 500 personas inscritas en este foro. Eso sí tienen una consulta sobre un tema de la materia. Si tienen una consulta sobre algo particular, que tienen un caso personal y quieren comunicarse, como harían en el aula de venir y hablar con los profes al final del curso, para eso siempre tienen nuestras direcciones de mail. Esta es mi dirección de mail y bueno, esas son las direcciones de mail de los otros profes que les mencioné. Entonces, yo estoy a cargo de la materia, o sea, soy también responsable de o sea, no del sistema de inscripciones, pero sí tengo que asegurarme de que ustedes estén inscritos, esas cosas, tomar asistencia. Después, Chun, o sea, Matías, es lo que sería el jefe de trabajos prácticos, que va a estar más en la parte práctica de la materia. Como somos muchos, en realidad nos vamos a dividir como en subcomisiones. Y Rocío tiene el rol de ayudante alumna, o sea, Matías y yo corregimos exámenes, por ejemplo, Rocío no, ¿no? Entonces esa es una diferencia. Rocío está ahí para contestar preguntas, para ayudarles, pronto la van a conocer, pero no está en la parte evaluativa de la materia. Bueno, ¿eso responde la pregunta? Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, ya les expliqué lo del grupo de Telegram, les expliqué los de las consultas de aula virtual. Estos de acá arriba los usamos nosotros, que probablemente los colapsemos en uno solo. Para poder escribir ustedes van a tener que entrar por consultas por el aula virtual. Después, algo muy importante es el cronograma. Les recomiendo que lo tengan siempre en mente, que lo visiten seguido, porque incluye los temas por clase. ¿Qué temas vamos a estar viendo cada clase? Entonces, este cronograma, fíjense que tiene varias solapas. Bueno, tienen que elegir el año en el que estamos, que debería estar ahí por defecto, y les va diciendo la fecha, los temas de los que vamos a estar charlando, el práctico en el que deberíamos estar trabajando, hasta qué ejercicio se podría hacer en ese práctico una vez que termine la clase. Esto en realidad este año no va a ser relevante, así que lo vamos a sacar. Y acá la bibliografía, que ahora vamos a llegar a eso, la bibliografía que es relevante a esta parte de la materia que estamos viendo. Bueno, volvemos acá. Acá están las condiciones de regularización. Para regularizar la materia tienen que rendir 2 parciales
o sus recuperatorios y sacarse una nota mayor o igual a 50 sobre 100. O sea, que si lo hacen sobre 10 sería un 5, ¿no? O sea, un 50% correcto del parcial. Eso para regularizar. Y además tienen que estar inscriptos, ¿no? Oficialmente inscriptos a la materia, a no ser que tengan alguna excepción que ya hayamos charlado, o en el caso de que estén, que no se puedan inscribir hasta el 18, hay tiempo para inscribirse hasta este viernes. En ese caso, que tengan algún problema, me van a tener que contactar. Bueno, las condiciones de promoción son rendir 2 parciales o sus respectivos recuperatorios con una nota mayor o igual a 70 sobre 100. Estos parciales, por más de que nuestra comisión es virtual, van a ser presenciales, ¿sí? Los parciales y los recuperatorios van a ser presenciales. Entonces, es muy importante que ya se vayan agendando estas fechas, porque en estas fechas vamos a ir todos a la facultad a tomar los exámenes. Los parciales van a ser en papel, no van a ser en computadora, así que ese día van a tener que llevar hojas, lapicera, lápiz, para poder, los parciales se pueden hacer con lápiz, la típica pregunta. Sí, ¿hay una pregunta? Inés. No te escuchamos, al menos yo no escucho. Me parece que hay un problema con el micrófono. Sí, profesora. Yo quería saber los exámenes parciales. ¿Hola? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí. Sí. ¿Ahora me escucha? Sí, cada encarga para el micrófono. Yo quería saber si se toman en el horario de las clases, en el mismo horario de clase, o Sí. si tienen horarios diferentes. Buena pregunta. Se toman en el horario de clases, dentro del horario de clases, Perfecto. o sea, de 9 a Muchas 13, sí. Los parciales, en general, llevan menos tiempo que 4 horas, pero tenemos destinadas las 4 horas de clase ese día para el parcial. O sea, si termina el parcial, se van antes. Paulina. Profe, yo estoy en condición libre. ¿Puedo rendir los exámenes igual? Aunque no pueda regularizar la materia. ¿Estás inscripta como libre? No me pude inscribir, o sea, me inscribí y me dieron de baja. Que hubo un error técnico en guaraní, puede ser que me mandaron un mensaje. Después de eso no logré, no conseguí comisión, me inscribí ahora para poder cursar y mandé un mail ayer y esta mañana. Estoy esperando que me respondan. O sea, por guaraní no estoy inscripta todavía, pero me gustaría inscribirme ahora en esta comisión virtual. Y cuando intentas inscribirte ahora en guaraní, ¿qué te dice? Que no hay cupos disponibles, que están llenos. Bueno. Me habían dicho que tenga paciencia y que iban a ir abriendo de a poco, pero hasta ahora no he enganchado que justo que tenga cupos. Bien. Sí, digamos, hay tiempo hasta el 18 para inscribirse y todos se tienen que poder inscribir. Y, digamos, cuando te inscribís libre también podés podés regularizar la materia. Lo que pasa es que vas a tener que regularizar la situación, digamos, a mediados de año. Por ejemplo, si llegas a promocionar, yo solamente puedo guardar las notas hasta julio. Entonces, si promocionaste, en julio ya regularizaste la situación, yo te paso la nota de promoción. Ah, es válido, o sea, no tengo que rendir sí o sí libre si regularizo antes el cursillo o lo rindo al final. Normalmente yo lo hago así. No quiere decir que todos los profes lo hagan así. Ok, bien. Bueno, perfecto, gracias. De nada. Bueno, sigamos entonces con el aula. Profe, ahí en el chat hicieron una pregunta. Bien, gracias. ¿Es posible retirarse antes de clase y mantener el presente de la misma? Sí, digamos, en realidad Google Meet dice exactamente a la hora que entraron, a la hora que salieron. O sea que si es algo, yo no tengo problema que se vayan antes.
Nada más que, bueno, si nada más vienen 10 minutos a cada clase como para marcar el presente, bueno, va a haber casos y casos, ¿no? Pero igualmente si tienen problemas para asistir, como les dije, es algo que también se puede charlar. Así que lo vamos a ir viendo, va a depender de cómo ustedes vayan llevando la materia. En este momento, o sea, por más de que queda registrado también en Meet, quienes asisten, quedan registrados con su cuenta de mail, en qué hora entran, en qué hora salen, también vamos a llenar ahora también porque tengo varias preguntas para hacerles a ustedes y no se las puedo hacer así oral, porque somos un montón. Les voy a hacer una encuesta ahora en un ratito. Así que ahí también va a quedar registrada la asistencia de hoy, para saber también quiénes están. Porque bueno, tenemos la inscripción de guaraní, la inscripción del aula virtual, pero todavía se está definiendo la gente que va a venir a la materia. Bueno, entonces, como mencionaba Paulina, creo que hubo un problema por guaraní. Yo mandé un mail en el aula virtual ayer. Esto pasó en todas las materias, no sé por qué. Es la primera vez que a mí me pasa. Que hay gente que se inscribió por guaraní y que el sistema los borró. Así que, y son principalmente los casos libres, me dijeron, desde despacho de alumnos. Así que si están en esa situación, bueno, van a tener que seguir intentando en los próximos días porque van a ir ampliando de a poquito el cupo de las distintas comisiones. Hoy también en la encuesta les voy a preguntar si ustedes preferirían estar virtual o prefieren estar presencial o les da lo mismo, porque todavía estamos balanceando eso y tratando de dar prioridad a las distintas comisiones a la gente que tiene problemas o que necesita una excepción. Así que bueno, eso, estén atentos para que todos se puedan inscribir. Bueno, las condiciones de regularización y las condiciones de promoción ya las vimos en el aula virtual. En el aula virtual también va a haber material virtual, no solamente las grabaciones de las clases, que ahora ya vamos a llegar a eso, sino que también va a haber videos cortos, que algunos vienen del año pasado. Por ejemplo, en esta materia ahora vamos a empezar a programar en un lenguaje que se llama Haskell. Entonces hay videos de cómo instalarse ustedes en su computadora Haskell. Y después hay videos que presentan temas que vamos viendo en la materia, que por ahí están explicados por otro profesor. Yo siempre digo, cada profesor tiene su estilo para publicar y a veces a algunos temas les resulta más fácil entenderlo con un profesor, otros con otros profesores. Entonces les recomiendo estos videos cortos, que son en general de menos de 10 minutos, para repasar distintos temas y vamos a ir agregando videos cortos sobre diversos temas y en particular vamos a decir con respecto a qué ejercicio del práctico son relevantes. Ya voy a volver a recordarles esto más adelante. Y ahora yendo a la pregunta que me hicieron, vamos a tener una carpeta compartida que es de la comisión virtual, de esta comisión, la comisión 2, que está linkeada desde este link. Esta carpeta deberían poder entrar, si no es así me avisan y arreglo los permisos. En esta carpeta hay dos carpetas adentro. Una va a ser los videos de las clases, que en este momento está vacía porque esta es la primera clase, y ahí voy a ir subiendo los videos de las clases. Y la otra es los documentos de las clases, que es este documento que yo les estoy mostrando acá, y que les voy a pasar el link porque también pueden entrar ustedes. Bueno, ya pueden entrar por la carpeta también. Y yo trato de subirlos unos días antes de las clases, así que ese documento lo van a encontrar un poco antes de la clase. Y en ese documento yo tengo una estructura de la clase y la voy completando a medida que avanza la clase. Así que bueno. Eso de la parte organizativa. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de la carrera y de la materia en sí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a inscripciones, organización, material? Buenos días, profe. Sí, una consulta.
estuve viendo un poco el material de estudio que es, yo he tenido algoritmos y estructura de datos en el colegio técnico donde he estudiado hace años atrás, y estoy viendo que esto es mucho de matemática, ¿puede ser? Y un poco menos de lógica, ¿o es todo junto también? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí estabas hablando del material de estudio. En realidad está bueno también para ir a mostrarles esto, que digamos, la página que yo veo es un poco diferente que la que ven ustedes, porque yo tengo la visión de profesor. Acá ustedes van a ver nada más el práctico 1, pero acá abajo está la bibliografía de la materia, que tenemos distinta bibliografía. Por ejemplo, el material de estudio, creo que al que te referías, puede ser este de acá. No tenemos en esta materia un libro que sigamos, sino que también hay distinto material que yo les voy a ir recomendando en las distintas clases a través del calendario. Por ejemplo, ahora dice el capítulo 1 de la referencia 3 y el capítulo 1 de la referencia 2, donde la referencia 3 y 2 son estas dos de acá, ¿no? Porque hoy vamos, digamos, el material de estudio tiene alguna parte introductoria que nos sirve para hoy, y después también está este libro, que es un libro virtual, que es específicamente sobre Haskell. Entonces, en el calendario, vuelvo a repetir, les dice, esa es la referencia 3, les dice el capítulo 1 de esta. Entonces, la introducción sería esta parte de acá, lo que sería relevante que ustedes lean, que tiene una visión un poco, digamos, es específicamente sobre Haskell. Nosotros hoy vamos a estar hablando de otras cosas, además de hablar de Haskell. Y bueno, yendo específicamente a la pregunta, justamente ahora íbamos a charlar, digamos, de cuál es la orientación de la carrera, de cuál es la orientación de la materia. Y la pregunta específica era que tenía bastante de matemática, un poco menos de lógica. En realidad, digamos, si hablamos de distintas carreras de computación que hay, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba tenemos la ingeniería en sistemas, en la UTN, tenemos la ingeniería en computación en ciencias exactas, también conocida como la Facultad de Ingeniería de la UNC, y tenemos la nuestra, o sea, esas serían las públicas, y después hay algunas carreras privadas también. Y sí, las carreras se diferencian en sus enfoques. La carrera de ciencias exactas, que se llama Ingeniería en Computación, tiene un factor importante de hardware, de la parte, digamos, de física de las computadoras, de los fierros, y de electrónica. En cambio, en nuestra carrera, nosotros nos enfocamos en software. Eso lo tenemos en común con la ingeniería en sistemas de la UTN, que también se enfoca en software y no en hardware. Sin embargo, en nuestra carrera tenemos un enfoque más hacia los fundamentos de las ciencias de la computación. Entonces, nosotros no es que ustedes vengan y les vamos a enseñar desde el día 1 a programar en el lenguaje tal, ¿no? Sino que el objetivo nuestro es darles a ustedes las bases para que ustedes puedan programar en cualquier lenguaje, o sea, las bases que subyacen a todos los lenguajes de programación. Hay varias materias que hacen eso. En esta materia, como recién es la introductoria, nos enfocamos en enseñarles también las bases matemáticas de algunas cosas. Por ejemplo, vemos el principio de inducción, y eso es una parte importante de esta materia, que es algo que también se ve en matemática discreta, pero se ve desde otra perspectiva, y como nosotros usamos un enfoque que es espiralado, digamos, pedagógico, la idea es que ustedes vuelvan a visitar distintos temas desde distintas perspectivas, porque eso te da un entendimiento más profundo del tema. Esa es una de las partes con las que empezamos. Nosotros empezamos con Haskell, después usamos inducción para demostrar propiedades sobre programas que hacemos en Haskell, y después, después del primer parcial, los temas que vienen hasta el segundo parcial es todo lógica
proposicional y lógica de predicados, porque detrás de todos los lenguajes de programación es importante entender las estructuras lógicas que ocurren en esos programas, y eso es común a todos los lenguajes de programación que existen. Cada lenguaje lo escribe de una manera diferente, ¿no? Es como si nosotros acá estuviéramos estudiando lingüística, no estuviéramos, digamos, si pensamos en lenguaje natural, en español, en inglés, en portugués, acá es como que estamos estudiando, bueno, ¿qué tienen todos estos lenguajes en común? De hecho, eso se hace más explícito todavía después en otra materia que es paradigmas de programación, pero es algo en común que vamos viendo en todas las materias de algoritmos también. Y es el enfoque de la carrera. Entonces, hay varias materias que se enfocan a la teoría de la computación. Por ejemplo, van a tener introducción a la lógica en segundo año, después en cuarto año hay otra materia de lógica y lenguajes formales. Entonces, la carrera tiene una orientación muy a software, y dentro del software a los fundamentos del software. Esa sería la diferencia desde mi perspectiva con otras carreras. Algo que también tiene FAMAF, que es una ventaja, es que muchos de los profesores también somos profesores de dedicación exclusiva en la facultad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que llegamos a la facultad, damos la clase y nos vamos corriendo a nuestro otro trabajo, sino que hacemos investigación dentro de la facultad, hacemos investigación en distintas áreas de las ciencias de la computación. En mi caso particular, yo investigo en un área que se llama procesamiento del lenguaje natural, que es una subárea de inteligencia artificial, que es, por ejemplo, que está por detrás de la traducción automática, del dictado, cuando le dictamos al microfonito del teléfono para que escriba los mensajes y no mandar un audio larguísimo. No sé si lo hacen, pero si no lo hacen, sería una buena recomendación. No siempre se puede y no anda perfecto, pero le pueden ir dictando de oraciones y hay gente que se los va a agradecer mucho. Hay gente que no le gusta recibir audio. Bueno, entonces, eso contesta la pregunta. ¿Hay alguna subpregunta ahí? La idea de hoy también es conocernos, así que les agradezco mucho estas preguntas, está buenísimo. Está excelente, gracias, profe. María Daniela, Hola, no sé cómo profe. te dicen. Hola. Le quería preguntar, que creo que tiene algo que ver, porque usted está participando en una comisión internacional sobre este tema, ¿o no? Sí, supongo que te referís a la Asociación Panamericana de Lingüística Computacional. Sí, perdón, no me acordaba. ¿Nos puede contar algo mínimo de qué es lo que usted está haciendo con eso? ¿Cómo es? Sí, el área de procesamiento del lenguaje natural también se conoce como lingüística computacional, porque es el procesamiento automático del lenguaje natural. Lenguaje natural sería el español, el inglés, el chino, el portugués. Entonces, hay una disciplina dentro de inteligencia artificial, que dentro de ciencias de la computación, digamos, que se dedica a estudiar el lenguaje. En particular, yo mi formación, mi doctorado lo hice en un área que se llama sistemas de diálogo. Estos sistemas son, no sé, desde un chatbot hasta Alexa, por ejemplo. Detrás de estas tecnologías puede haber o no distintas técnicas de procesamiento del lenguaje natural que hacen que el sistema pueda responder bien o no. Los chatbots tienen bastante mala fama porque algunos andan muy mal. Es un área, digamos, dentro del procesamiento del lenguaje natural, es una de las áreas que todavía no está, digamos, lo suficientemente madura, y yo creo que no lo va a estar por bastante tiempo. Yo, además, digamos, además de mi trabajo de investigación en el área de sistemas de diálogo, también investigo entre dos grandes áreas de inteligencia artificial. Si bien estoy siempre parada al lado del procesamiento del lenguaje natural, también trabajo en procesamiento automático de imágenes. Por ejemplo, una de las aplicaciones de eso es el reconocimiento facial, ¿no? Si
si en Google Fotos buscan a alguien, les aparecen todas las fotos de esa persona, incluso de perros, ¿no? Todas las fotos de sus perros pueden, o todas las fotos en las que ustedes aparecen con su perro, pueden encontrar, no sé si lo conocen a esa forma de buscar. Puede ser muy divertida. Y también pueden buscar ahí, no solamente por personas y por perros, sino que pueden buscar por descripciones. Si ustedes ponen el cumpleaños de mi papá, pueden llegar a buscar una foto, digamos, si tiene suficiente información para encontrar algo que parezca un cumpleaños. La otra vez busqué cumpleaños y me trajo también una mesa de Navidad, porque bueno, había como una torta arriba. Entonces, lo que les quiero decir es que hay todo un área de investigación que relaciona el lenguaje con las imágenes. Y no solamente para búsquedas así con una sola palabra, sino que ya hay algoritmos que vos le das una imagen y te hacen una descripción de esa imagen. Por ejemplo, hay 3 perros corriendo en un parque donde hay muchos árboles, dice el sistema. Y en realidad ahí se usa una técnica que es de traducción automática. Es como si vos decís, ahora esta imagen traducímela a español. Y dentro del área también esa entre visión y lenguaje tenemos un proyecto de hacer una interfaz para personas no videntes que pueden mandar fotos y hacer preguntas sobre esas fotos. Por ejemplo, esta es el buzo con flores y medio gris que me quería poner, o es un verde estridente. Y bueno, el sistema contesta automáticamente. Entonces esas son mis áreas de investigación. Como investigadora, yo también hago trabajo de organización de conferencias, de toma de decisiones desde pequeñas cosas. Empecé como voluntaria en esta asociación, configurándoles la interfaz de chat que tenían ellos. Y bueno, empecé a tomar cada vez más tareas y me postulé a ser representante latinoamericana dentro de la asociación de lingüística que representa toda América. Digamos, en esta asociación hay mucha presencia de empresas, porque muchos de los investigadores que hay no trabajan en universidades, trabajan en Google, trabajan en Facebook, trabajan con estos datos que yo decía que les damos a través de WhatsApp. Entonces, es una institución que no solo es de universidades, sino también de empresas. Y en esa institución se deciden cosas desde qué tipo de artículos se pueden publicar, cuándo se van a publicar. Por ejemplo, hubo una discusión de que querían dejar de permitir que se publicaran artículos de personas rusas hace poco. Y bueno, digamos, hay desde cuestiones políticas hasta cuestiones más del área de investigación, de revisar trabajos, de decidir qué tipo de trabajo se les va a dar prioridad o no. Ese tipo de cosas son las que hago ahí. Y mi objetivo ahí es dar más visibilidad a la gente que somos minorías. En esa asociación, por más de que es de todo el continente americano, hay menos de un 1% de latinoamericanos como miembros. Y los latinoamericanos que hay son casi todos brasileros, así que de español latinoamericano hay muy, muy poquita representación. Y esa es la situación actual con respecto a la representación de nuestra región, digamos. Profe, ¿y hay algo de perspectiva de género, un poquito, o no? Y dentro del área de lingüística computacional es un poquito mejor que en computación en general. Digamos, en computación en general, año a año, yo veo menos de un 20%, por ejemplo, en esta aula de mujeres. Dentro de la asociación hay un poco más de representación de mujeres porque es un área más interdisciplinaria que viene gente desde lingüística, de ciencias cognitivas, de filosofía. Entonces, son áreas en las que hay más por ahí presencia de mujeres. Pero así todo debe estar en un 30%. Digamos, no llega a haber un balance de género. Sí. Bueno, perdón, podría estar todo el día hablando de esto, así que volvamos a lo nuestro.
Y vayamos a seguir charlando de la carrera y de la materia, que es el objetivo del día de hoy. También conocernos. Digamos, si tienen otra pregunta, prometo dar una respuesta más corta. Me la pueden hacer. Martín. Hola, profe. Le quería preguntar si para esta materia, para este año, vamos a tener que instalar Linux. O si lo podemos hacer con Windows nada más. No es obligatorio instalar Windows en esta materia, en este cuatrimestre. Les va a ser más fácil la vida en otras materias más adelante, el hecho de tener Linux o tener digamos, una simulación, por decirles eso, le va a ser más fácil si instalan Linux o si instalan una simulación de Linux más adelante. Para esta materia no es obligatorio, de hecho, en la clase, acá en los recursos, si se fijan, hay un video de cómo instalar Haskell, que es el lenguaje de programación que vamos a estar usando en Windows. ¿Por qué hay un video en Windows y no en Linux? Porque en Linux es súper fácil instalar. Entonces no necesitan ver un video. Básicamente van a escribir una instrucción y se va a instalar. Entonces, en Windows lleva un poco más de trabajo. Y bueno, si siguen en Windows para otras materias, cada vez se les va a hacer más difícil por ahí instalar cosas. Así que, en resumen, para esta materia no es indispensable instalar Linux. Pueden instalar lo que necesitamos usando Windows. Pero más adelante sí está recomendado. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? El video de instalación de Haskell del aula virtual es diferente a las instrucciones que aparecen en haskell.org. La idea, digamos, el año pasado había algunos problemas con que las instrucciones que estaban en haskell.org no les funcionaban en la versión de Windows 10 que estaban usando en ese momento. Así que, digamos, la idea, el video es bastante sencillo de seguir. Yo creo que es una opción hacerlo, y si no le funciona, también podemos ver otras opciones. Pero bueno, la idea es que lo instalen. Si hay otro procedimiento que le funciona mejor, todo bien, y estaría buenísimo si comparten sus experiencias. Nazarena. Hola, profe. Yo le instalé el otro cuatri a través del video porque en haskell.org estaba re mal explicado. Por eso es mejor que lo instalen a través del video, por experiencia propia, les digo. Bueno, muchas gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta? Con máquina virtual es lo mismo. Digamos, se les puede hacer mucho más lento y pesado la máquina virtual. Hay gente a la que sí les funciona, pero va a depender mucho del hardware que ustedes tengan. Esas son las ventajas y desventajas, digamos. Yo en general me manejo con instalación dual. Digamos que en la misma máquina o bootea con un sistema operativo o bootea con el otro. O sea, arranca con un sistema operativo o arranca con el otro. Sí, justo eso estaba por preguntarle al profe, si se podía hacer eso. Sí, eso por ahí lleva un poco más de espacio, y ahora los discos de las máquinas vienen un poco chiquitos, pero bueno, de nuevo va a depender del hardware que ustedes tengan. Por ahí pueden instalar alguna versión de Linux más pequeña. En general, yo si nunca usaron Linux, lo que recomiendo es Ubuntu. Pero sí, por ejemplo, el Ubuntu podría ser, porque es más chico. O sí, Linux Mint, también sé que hay mucha gente que es fanática de Linux Mint. Así que ya va un poco en gustos eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Para eso estamos hoy, para conocernos, las otras clases ya van a ser más. Buenas. Buenas. Una consulta.
Sí. Aquí tengo un lío con el calendario, porque dice bibliografía capítulo 1 de 3 y capítulo 1 de barrita 2, y no sé cuál es el 3. Están acá abajo. El 3 sería Aprende Haskell por el bien de todos. Es del Muki mismo. Es del mismo calendario, sí, ahí mismo están las referencias. Ya, pero o sea, sí es del Mumuki, porque como decía capítulo 1 y 2, o sea, primero no de Mumuki. Estamos en la solapa 2022, ¿no? La solapa 2022, sí. Sí. A ver, espérate. Perdón. Ya, entonces, capítulo 1 de 3, entonces sería el de Aprende Haskell por el bien de los de... ya, ok. Bien de todos. Ok. Y cuando dice 1 y 2 serían los... Porque yo entré allá, estuve leyendo ayer, para recordar porque... Sí, cuando ya empecemos con la referencia número 1, que va a ser acá cuando estemos ya con listas, ahí nada más los que les quería avisar, les voy a recordar, porque si ustedes entran acá, van a entrar a un libro que está en inglés, ¿no? Ok. Entonces, acá están las traducciones en la página. En la página, por acá abajo, están las traducciones de los capítulos que necesitamos. Así que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, pero esa es la única consideración importante porque este libro está en inglés. Gracias, esa era la... Profe, otra consulta, al margen. Vi que Haskell es un lenguaje sumamente funcional y no imperativo como otros lenguajes de programación. ¿Qué onda con eso? Por ejemplo, ¿para qué lo vamos a usar, digamos, para las bases, me imagino, bases de programación? Sí, a ver, hay una respuesta corta y una respuesta larga a eso. Vamos primero por la corta y de hecho es parte del contenido que tenía preparado para hoy, hablar de eso. A ver, nada más contesto rápidamente. El cronograma de la materia está linkeado desde el aula virtual, acá. Cronograma, haga clic aquí. Bueno, entonces la pregunta era Haskell, que es un lenguaje funcional, digamos, cómo difiere de los otros y por ahí por qué elegimos Haskell, ¿no? Entonces, sí, Haskell es un lenguaje, o sea, dentro de los lenguajes de programación, los lenguajes se clasifican por paradigmas. Un paradigma muy conocido es el paradigma imperativo. Muchos lenguajes son imperativos. O orientados a objetos. Por ejemplo, Java es orientado a objetos. Y también algunos lenguajes como que tienen sabores de varios paradigmas. No sé, Python generalmente tiene más como una onda imperativa, pero también se puede programar más en otros estilos en Python, porque es un lenguaje muy maleable, muy flexible Python. Entonces, una razón, también una típica pregunta es ¿por qué no arrancamos con Python? Porque Python es un lenguaje muy popular. Una respuesta de por qué no arrancamos con Python es que justamente Python es un lenguaje tan flexible que es como que cuando uno recién arranca necesita un poco de estructura. A ver, voy a mutear porque... Carlos, tenés el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Entonces, cuando uno recién empieza a hacer algo, es como que necesita más estructura, más andamiaje, ¿no? Si uno es, no sé, un acróbata de esos que se tiran y necesitan, si recién estás empezando, necesitan una cama abajo bien acolchada porque se va a caer varias veces, ¿no? Entonces, necesitas una estructura que te vaya guiando y que te salve cuando cuando recién estás dando tus primeros pasos. Entonces, Python es algo que nos da tanta libertad que cuando todavía no sabemos usar esa libertad, podemos meter mucho la pata. Y podemos tomar también malas costumbres como programador.
Entonces, uno de los objetivos de esta carrera es que cuando salgan, si bien por ahí lleva más tiempo empezar a hacer programas que en otras carreras, la idea es que hayamos hecho bien las bases, ¿no? Como cuando estamos construyendo una casa, bueno, ahora vamos a estar enfocados en los cimientos, por ahí vamos a demorar más tiempo en levantar las paredes, pero la idea es que cuando salgan van a tener buenas bases y van a poder moverse ustedes a otros lenguajes y programar bien, no solamente saber programar, sino saber programar bien. A ver, veo que hay varias preguntas por ahí. Y a ver si hay algo más. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Perdón, yo por conectividad me pude sumar hace unos minutos nomás. Pero para las personas que están en esta comisión 2, ¿hay que mandar un mail o algo anotándose para estar en la comisión o directamente sumarse a las clases? Perdón si lo dijo ya antes, lo que pasa es que me perdí. Hay que inscribirse por guaraní a la comisión. De hecho, recién acaban de avisar que abrieron cupos, así que, bueno, también lo pueden hacer en este mismo momento. Sí, yo me había inscrito por guaraní, pero no sabe. Bien, listo. Gracias. Y la comisión virtual no es solo para personas que están en el régimen de excepciones, pero tienen prioridad las personas que están en el régimen de excepciones para la comisión virtual. ¿Y cómo uno se suma? O sea, en mi caso particular yo trabajo, por eso me conviene cursar virtual. ¿Cómo uno accede simplemente a inscribiéndose en el guaraní y hay que demostrar esa excepcionalidad que uno necesita? Hay que demostrar la excepcionalidad, hay que inscribirse en el régimen de excepciones. Si están en ese caso, por favor, mándenme un mail. Si me llegan muchos mails, les voy a contestar por el foro, pero así, si no, pueden googlear FAMAF, régimen de excepciones, y seguro que lo van a encontrar. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de tomar la siguiente pregunta y las que quedaron pendientes ahí en el chat, quería cerrar un poco la idea de lo de Haskell, que lo vamos a seguir viendo ahora. Ah, gracias, ahí pasaron el link al régimen de excepciones, genial. Otra de las razones para elegir Haskell, o sea, ahí les contesté por qué no elegir Python. Una de las razones para elegir Haskell es porque Haskell es un lenguaje que está muy cerca de la matemática. Entonces, ustedes ya saben un lenguaje formal, que es el lenguaje de la matemática, lo saben desde el secundario. Entonces, queremos poder recuperar todo eso que ustedes ya saben y formalizarlo más. ¿Por qué? Porque el lenguaje de matemática que ustedes tenían en los distintos secundarios que hayan ido no era tan formal como necesita ser un lenguaje de programación, porque la computadora no entiende si nosotros le hablamos, como cuando hablamos con otra persona, que dejamos la mitad de las cosas sin decir, y si la otra persona nos conoce, para completar eso que nos faltó decir, el lenguaje de programación no. Ustedes tienen que poner el punto y coma y la rayita que quiere el lenguaje. Entonces, Haskell es un lenguaje que está mucho más cerca de la matemática. Y por otro lado, otra cosa que yo repito muchas veces, cada vez que me vienen a preguntar, profe, ¿qué lenguaje me pongo a estudiar? Quiero estudiar este que salió antes de ayer. Yo le digo, ese que salió antes de ayer, no estudies, porque es probable que se parezca pasado mañana, ¿no? Entonces, todo el tiempo están surgiendo lenguajes nuevos y el hecho de ir a lo último que existe no es lo mejor. ¿Por qué? Porque la gente está probando, pruebo a hacer esto y muchas veces fallan, ¿no? Entonces, una característica de un lenguaje no está buena. Bueno, Haskell tiene características que la gente viene estudiando hace un montón y que se demostró que son útiles, y de hecho se está usando cada vez más. Ahora se usa mucho en el área de criptomonedas. No sé si a alguien le interesa ese lado. De hecho, uno de los profes de mi pequeño grupo de investigación lo perdimos a la criptomoneda porque programa muy bien en Haskell. Así que bueno, ahí pasó se me cayó una lágrima. Bueno, ahora sí, perdón Manu que te hice esperar. ¿Querés hablar? ¿Querés hacer preguntas? Sí, profe, no hay problema. Quería consultarle porque creo que siempre, en todos los casos, van a haber dos materias que se crucen, digamos, en los horarios. Y no sé cómo
se puede solucionar eso. Si vos estás en materias que corresponden al mismo cuatrimestre, no deberían cruzarse los horarios. ¿Estás con materias de otros años? O... No, son las 3 de este cuatrimestre, nada más que el miércoles se me cruzan 2 materias. ¿Y Guaraní te dejó inscribirte? ¿Estás inscrito formalmente? Sí, en la misma agenda me sale que tengo las 2. Eso es un problema porque el sistema no debería dejar que pasen esas cosas. Y van a tener que escribir a despacho de alumnos porque ustedes Me tienen parece, profe, derecho. que el problema que tiene él es con las comisiones, porque hay comisiones a la mañana y a la tarde. Todas las materias tienen, entonces tendrían que elegir una a la mañana y otra a la tarde. Claro, las comisiones se tienen que elegir de la manera que no se solapen los horarios. Y si ustedes no se están pudiendo inscribir por cupo o lo que sea, tienen que contactarse con despacho. Bien. Sí. Gracias. De nada. Bueno, también voy a tomar alguna pregunta del chat, porque hay gente levantando la mano, pero creo que no había preguntas. No sé, si alguien ve una pregunta en el chat, veo comentarios nada más, no preguntas. Ramiro, estás en la... Hola, profe, sí. Tengo una pregunta. A mí me gustaría tener virtual, o sea, presencial esta materia, pero no sé si se podría cambiar, anotarme en otra comisión o qué. Digamos, van a tener que contactar a despacho también para eso. La idea, digamos, yo creo que también hay gente que por ahí está inscripta presencial y se quiere cambiar a virtual, así que en teoría debería ser posible, pero bueno, ahora están tratando de que ninguna comisión se vaya mucho del número de inscriptos, por eso es que lo van abriendo de a poco a las inscripciones, para balancear. Recién vi que hay cupo abierto para la comisión que es presencial, que si no me equivoco son la 1 y la 3. La 1, la 3, la 4 y la 5. Bien. ¿Y usted me recomienda inscribirme ahora que hay cupo disponible en la presencial? Sí, definitivamente. Lo que no sé es cómo el sistema, si te deja borrarte. Sí, profe, yo recién lo hice con análisis matemático, me di de baja al virtual y me anoté al presencial. Igual no sé cómo voy a hacer ahora, porque esta termina a la 1 y la otra clase termina a las 2, así que voy a ir corriendo. Sí, bueno, esta semana, la verdad que las inscripciones tendrían que hacerlas antes, bastante antes de que empiecen las clases. Yo esto ya lo dije varias veces, se lo dije al presidente de gremio, se lo dije al secretario académico, pero bueno, no está bajo mi poder hacerlo. ¿Tienen por ahí la dirección de mail de despacho de alumnos que la están pidiendo? ¿Alguien? Sí, profe, ahí justo la estaba buscando en la... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí había una pregunta, ¿nos podemos inscribir personalmente en cada aula si no conseguimos cupo? El profesor del aula no los va a poder inscribir. Lo que sí, digamos, si quieren estar presencial, lo que les recomiendo es que intenten inscribirse, como hicieron recién, en las comisiones presenciales. Y si quieren estar virtual, que intenten inscribirse oficialmente en la virtual. Asistencia, sí. De hecho, Meet ya está tomando asistencia, ya está registrando quiénes están acá y además ahora voy a hacer una encuesta. Bueno, había una mano levantada de Carlos. ¿Carlos? Sí, bueno, no sé, creo que no escuché bien hace rato. Quería tener la duda de en qué uso tiene este lenguaje de programación de Haskell. Porque yo he podido manejar un poco de algunos, de Python, de C++ sobre todo, pero de Haskell no escuché nada, entonces quiero saber en qué parte aplica de la industria, ¿qué sería?
Bueno, Haskell es un lenguaje que no está diseñado, digamos que el objetivo no es la interacción con el usuario, sino que que es muy confiable. Digamos, uno puede demostrar que ciertos programas hacen lo que deben hacer en Haskell relativamente fácilmente. De hecho, tan fácilmente que vamos a estar demostrando cosas sobre programas que nosotros hagamos en esta materia, en el primer cuatrimestre de primer año, ¿no? De decir, esto yo puedo demostrar matemáticamente que hace tal cosa. Eso no es cierto de la mayoría de los lenguajes de programación, y por eso es que los lenguajes de programación, por eso es que las máquinas se cuelgan, que hay errores todo el tiempo en los programas, ¿no? Es muy difícil eliminar todos los errores de un programa cuando ese programa interactúa con un usuario, principalmente es un área de debilidad de los programas. Porque las personas somos impredecibles. Entonces, Haskell se usa en procesamiento de grandes volúmenes de datos y de mucho cómputo. Por ejemplo, mencioné el área de criptomonedas o el área de contratos que se hacen ahora, de lo que sería, bueno, todo esto de blockchain y, digamos, no es mi área de especialidad. Digamos, yo no trabajo en eso, pero sí, como les decía recién, de hecho es un área que está requiriendo tanta gente que hay estudiantes y profesores de FAMAF que se han ido a trabajar a eso y han dejado la facultad. Así que bueno, como para mencionarles un área de aplicación de Haskell. Igualmente, dicho esto, lo que mencionaba recién es que Haskell es un ejemplo de lenguaje, que la idea de la carrera no es enseñarles, no son cursos de este lenguaje de programación, sino que les enseñamos los fundamentos de los lenguajes de programación que se comparten por todos los lenguajes de programación. Y bueno, si hay lenguajes de programación que no implementan determinada cosa, bueno, hay que ver por qué no lo hacen. Por ejemplo, vamos a estar hablando de algo que se llama inferencia de tipos, que es cuando el lenguaje de programación sabe solo decir de qué tipo es una variable que ustedes están usando, y Haskell tiene eso, y es una característica muy útil, y de hecho es algo que se ha agregado, que Haskell fue el primero en tenerlo, es el más conocido en tenerlo, y se ha agregado a lenguajes que ahora son muy populares. Pero eso lo vamos a ir viendo también en las clases próximas. Ahora quería volver un poco al documento que preparé para hoy. Creo que bastante de las cosas que también yo había puesto, también las hemos ido cubriendo, pero quería dejarles algunos recursos y links y también hacerles la encuesta. ¿De qué se trata esta carrera? Es algo que estuvimos charlando también. Quería dar un espacio ahora por si hay alguna otra pregunta y también abrir el espacio ahora para que ustedes se sientan con libertad de preguntar cosas sobre la carrera. Y bueno, yo desde mi conocimiento parcial, obviamente, les voy a contestar de la mejor manera que pueda. Así que si hay alguna pregunta de eso ahora también lo podemos hablar. Este es el momento y si no seguimos con lo próximo. Hola, buen día. Tengo una Buen día. pregunta, pero no es con respecto a la carrera, sino para descargar Haskell. Me salta como un error en la máquina y yo tengo Windows 7 encima. Entonces, no sé a quién recurrir para que me lo instale. ¿En la facultad lo harían a eso? ¿Intentaste ver el video que está linkeado desde el aula virtual? Sí, lo hice con el video, con el PowerShell como administrador. Me salta un error. He visto miles de videos en YouTube para buscar el error y no lo puedo sacar. Y no me permite instalarlo, no me permite seguir. Pongo el jet, policy, le pongo, copio la dirección y ya me saltan todos los errores y ya no puedo seguir. Y no sé Lo si que me conviene podemos- instalar Linux, sacar Windows, instalar Windows, o no sé qué hacer. Hay una forma más simple, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Señora Constanza, ¿cómo te va?
Hay una Bien. aplicación en la página de Haskell que se llama Chocolatey, que para lo que utilizamos otros lenguajes de programación es como si fuese un compilador. O Justamente algo el chocolate es el que no me deja descargar. no te lo deja descargar. No, intenté con esto y no pude tampoco. Ujú. Porque esa es una de las más simples para poder hacer. ¿Y qué Con el querés decir PowerShell con que no lo deja descargar? Digamos. Cuando le pongo cuando escribo copio una dirección abajo, tendré que hacerlo. Me salta errores. Errores. Bueno, tendré que poner una foto de cómo me salta, pero me pone el sistema 32, pongo el jet, policy, eso me lo acepta, pero después abajo cuando copio una franja, ya no, ya me quedo ahí y no puedo seguir. Capaz que está mal escrito o hay algún error de escritura. No, porque Tengan en está cuenta copiado. de que, por ejemplo, no existe copiar y pegar en PowerShell, ¿sí? Usted cuando pega, directamente hace clic derecho. Al hacer clic derecho te pega toda la frase completa, o sea, no tiene que escribir nada más. Una vez que abre No, el ya está, PowerShell, o sea, no copio nada, o sea, lo pego. O sea, lo claro, copio y lo no copia de la escribo página nada. y en vez de escribir control V o algo por el estilo, haciendo clic derecho se pega lo que usted escribió. No, eso sí lo hice, pero no. Ayer No, renegué todo el día, antes de ayer también. Por eso pregunto si en la facultad alguien lo sabe hacer o algo y me va orientando un poquito más, porque no, te busqué las 1000 formas. Lo que podemos hacer es poner algún día para ver la instalación. Si no, lo podemos resolver antes, porque bueno, hay que ver cuándo lo podemos hacer y conseguir un espacio. No hay nadie, digamos, en particular dedicado a estas cosas. Nada más contestar una pregunta que decían por ahí. Hay algunos que se inscribieron a presencial. Si pueden ir, están cerca, vayan si quieren. Igualmente faltar una clase no pasa nada. También pueden decir que vinieron acá. Yo me comunico con los otros profes, no se preocupen en ese sentido, pero si pueden ir, vayan. Con respecto a la instalación, entonces yo lo que te recomiendo es ahora, cuando lleguen también los otros profes, lo podemos ir viendo si nos mandás la imagen por Telegram, ¿sí? Entonces así nosotros vemos si hay algo mal copiado, porque si no por acá es difícil. Bueno, ¿quedó alguna otra pregunta pendiente? Creo que no, que podemos volver. Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces, ahora lo que yo les voy a pedir es si pueden hacer esta encuesta. Que se las voy a pasar también por este chat. Por el chat acá. El objetivo de la encuesta tiene varios objetivos. Una de las preguntas que le hacemos ahí es si ustedes están, digamos, si preferirían estar presencial, si están si quieren estar virtual, porque es la primera vez que tenemos esta doble modalidad. También hay información básica de ustedes para yo empezar a conocerlos un poco más. Acá está la encuesta. Es una encuesta que tiene distinta información demográfica y también información de qué lugar vienen ustedes, si ya ingresaron antes. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. Ahí la encuesta dice algo como número de legajo. Es el DNI. Estamos. El DNI. Pero lo pongo explícitamente como número de legajo para que sepan, porque se los van a preguntar un montón. Y antes era diferente al número de DNI, por eso se llama de legajo, pero es el número de DNI ahora, desde hace varios años. También como para ver si ustedes piensan hacer la licenciatura, si se inscribieron nada más para ser analista. Esta pregunta en realidad fue muy interesante de leer otros años. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Ahí pueden ser completamente sinceros. Y también un poco relacionado, perdón, hay una pregunta que me olvidé que había visto en el chat,
En un momento preguntaron por qué los lenguajes de programación estaban en inglés y si no era posible desarrollar un lenguaje que estuviera en español. Esa es una buena pregunta. Es cierto, todos los lenguajes de programación están en inglés. Tienen como palabras claves en inglés, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago lo que se llama un condicional, tengo if, then, else. If es sí en inglés, then es entonces, y else es en cualquier otro caso. De hecho, en Haskell tenemos una construcción que se llama otherwise, que encima es media compleja de escribir si uno no conoce inglés. Y si se podría desarrollar un lenguaje en español, sí, definitivamente se podría. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los que tienen el poder en esta área, en el área en la que estamos, en ciencias de la computación, son los que hablan inglés. Entonces son ellos los que ponen el idioma. Es como la colonización, digamos, cuando llegaron los españoles a América, empezamos todos a hablar español. Así que los lenguajes que por ahí se crean en otros idiomas, en general no llegan a tener la suficiente cantidad de usuarios para ser relevantes, ¿no? Uno siempre podría, y cuando estén en la materia de compiladores, ustedes van a hacer sus propios lenguajes de programación, ahí lo pueden hacer en español, o lo pueden hacer en cualquier idioma que ustedes quieran. Bueno, justamente ahí están haciendo una pregunta. Ahí volvieron a pasar el cuestionario. ¿Cuál es la diferencia entre compilador e intérprete? Ahí hablan de que alguien hizo, parece, un lenguaje de programación en otro idioma. Sí pueden acceder a un título intermedio en esta carrera. Eso es algo importante, la pregunta de Carlos. Si no lo saben, en esta carrera no es solo la licenciatura, también hay un título que es analista, y hay mucha gente que no hace la licenciatura y que con analista ya se va a trabajar. Eso depende de la situación y las necesidades de cada uno de ustedes. Es una carrera más corta, analista, son 3 años, y pueden encontrar más información en la página de FAMAF. Analista en Ciencias de la Computación, o analista en Computación es el título, y son los 3 primeros años de la carrera. Bueno, creo que había alguna otra pregunta pendiente. ¿Qué diferencia hay entre compilador e intérprete? Ahora vamos a ir a eso. Bueno, esto ya lo cubrimos porque me lo fueron preguntando, lo cual estuvo buenísimo, pero acá les queda escrito también, digamos, el tema este de nuestro enfoque en los fundamentos teóricos de las ciencias de la computación. Por eso hay muchas materias en las que vamos a ver teoría de la computación. Incluso en esta ya vamos a empezar a hablar de gente como Turing y Churchill, que son los padres de la computación, los padres de la teoría de la computación. Ahora vamos a llegar a lo de intérprete y compilador. Antes vamos a decir, bueno, estamos haciendo introducción a los algoritmos. ¿Alguien sabe qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones que se le da en lenguaje máquina, o en lenguaje que la máquina pueda entender. Y deberían ser ordenados. Instrucciones ordenadas. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Están enfocados a la resolución de problemas? Tiene que ¿Qué tipo de ser problema? finito y... Cualquier tipo de problemas que nos planteemos, un algoritmo puede resolver cualquier cosa que nosotros querramos. No tiene que cerrarse porque a la programación un algoritmo, creo. Un problema con mi pareja, por ejemplo.
No sé. No sé si tanto, pero Yo diría, un problema demográfico, un problema ambiental, siguiendo yo ciertos diría patrones. tarea. En lugar de problema, tarea. ¿Alguien más? Tiene que tener un principio y fin. Ah, no estaba viendo que estaban poniendo cosas también por el chat. Tiene una entrada y un resultado. Una receta de cocina es un algoritmo, por ejemplo. A ver, vayamos con la idea de la receta de cocina. ¿Alguien tiene ganas de, no sé si el que dijo la receta de cocina, una receta de cocina? Por ejemplo, para cocinar algo, ¿alguien nos puede decir cuáles serían, qué es lo que ve de, digamos, contarnos esa receta como si fuera un algoritmo? ¿Alguien se anima? Donde los ingredientes sean las variables, por ejemplo, o las constantes, qué sé yo. El procedimiento o la función podría ser, qué sé yo, cuánto tiempo va la cocción de lo que vayas a hacer o no, si lleva o no una batidora, o si tenés que, cuántos huevos usás, o lo que sea. Sí, se puede llegar a pensar como un algoritmo. Yo creo que una variable podría ser cómo te está quedando, por ejemplo. Una variable. Si vos ya batiste los huevos, le pusiste harina, por ejemplo, y te quedó, no sé, que le falta harina, a esa variable habría que añadirle más harina. O capaz que lo podés pensar como, en vez de utilizar, qué sé yo, esencia de vainilla, usás limón, cáscara de limón. Capaz que eso puede ser como una variable también. Puede variar, digamos. A ver, podrías hacer una variable para definir el estado en el que está el estado en el que vas. Por ejemplo, si le falta tal cosa, estás en el estado 5. Pones la variable 5. El hambre es el problema a solucionar, dice. Me parece que vamos a tener que hacer un recreo pronto y volver, y así podemos comer algo. Si nos ponemos a hablar de esto. Las variables, profesora, podrían ser, por ejemplo, los ingredientes que se ponen a gusto, y las constantes, los ingredientes que se ponen las cantidades exactas, por ejemplo. La verdad es que acá estamos viendo que en realidad hay algo que se llama cómo decidimos representar un problema, que puede variar de un programador a otro, ¿no? Uno puede decir, para mí es muy importante representar como una variable que la densidad de la masa tiene que ser la correcta. Entonces, si yo estoy programando, no sé, una Thermomix, que es un robot que cocina, esa es una variable que tengo que incluir en mi programa, porque es importante para esa receta, porque por ejemplo hace repostería, y en repostería las cantidades tienen que ser más precisas que en otras áreas. Entonces no hay una respuesta solo correcta para esto. Digamos, qué decide el programador representar como una variable o como una constante va a depender del tipo de cosas que quiera programar. Como decía por ahí Inés, si hay algo que yo sé que siempre va a ser fijo, siempre que cocine voy a cocinar con 3 huevos, ¿no? Siempre. No sé, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces, bueno, eso lo puedo ya poner ahí como una constante, pongo la constante 3 y no me hace falta preocuparme de tener una variable para eso. A ver, ahí Federico levantó la mano. Sí. Capaz que está pidiendo recreo para Tengo ir a una comer. pregunta. No, sí, ¿puedo ir a comer algo? No. Quería preguntar, ¿los algoritmos entonces tienen variables en sí mismas? O como, porque ahí estamos definiendo variables como ya de por sí que son parte de los algoritmos. Entonces no sé si, quería preguntar eso básicamente, si la variable tiene alguna función dentro de un algoritmo, o si es independiente de la definición del algoritmo. Es una muy buena pregunta. A ver, las variables siempre son una cosa que uno las va entendiendo con más profundidad con el tiempo, ¿no? Una forma intuitiva de empezar a pensar ahora, sobre todo ahora que estamos hablando de esto de las recetas, es que cuando nosotros tenemos un algoritmo, tenemos una entrada a ese algoritmo, algo que
que ese algoritmo, algún dato que ese algoritmo va a procesar, por ejemplo, y en el caso de la receta, algún ingrediente que va a procesar la receta. Y esa entrada, ese ingrediente, los algoritmos los meten adentro de una variable, digamos, por decirlo ahora de esa manera. Vamos a ir viendo con el tiempo también que distintos lenguajes de programación, van a ir viendo también en otras materias, tienen digamos, diferentes variables. En Haskell las variables se parecen mucho a las variables que veníamos usando de matemática, y entonces estas variables en realidad van a tomar un valor, ¿no? Y va a haber estrategias muy rígidas para que esas variables puedan realmente variar de valor después. Hay otros lenguajes, como Python, que yo a una variable en un momento puedo meterle un número, en otro momento le puedo meter una oración, entonces es mucho más flexible en ese sentido. Vamos a tener distintos tipos de variables que vamos a ir aprendiendo, pero sí, es uno de los conceptos fundamentales que vamos a estar trabajando, así que está bueno que ya vaya surgiendo la terminología. Paulina. ¿El lenguaje formal se puede interpretar como un algoritmo también? O sea, el lenguaje que hablamos, digamos, yo tengo un conjunto de letras que están ordenadas de determinada manera y yo las puedo interpretar según el lenguaje que yo utilice. A ver, ¿qué queremos decir con formal? ¿Ustedes qué les suena? ¿Saben qué es formal? No, me refería al lenguaje como cotidiano, digamos. Ah, te referías al lenguaje cotidiano. Bien. El lenguaje cotidiano como el que estamos hablando ahora, digamos, como el español, ¿no? Claro, si yo leo la palabra hola ordenada de esa manera, puedo interpretar que me están saludando según el idioma que yo hable, digamos, según la variable que yo tenga, o no es así, no, nada que ver. O sea, el lenguaje natural, le llamamos el lenguaje que hablamos, tiene muchas ambigüedades, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, voy a ir a tu casa, vos no sabes cuándo voy a ir, ni si voy a ir solo, digamos, dejo muchas cosas sin definir, y en ese sentido lo diferenciamos de los lenguajes formales, en que los lenguajes formales tienen que, si tengo 5 variables, tengo que llenar esas 5 variables para poder hacer algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, formal, la palabra formal viene de forma, en cuando lo usamos en lógica, y es que los lenguajes tienen que respetar una determinada forma de cómo las cosas están ordenadas, ¿no? Por eso es que cuando empezamos a programar, una de las cosas principales que nos empiezan a pasar es esto no compila, me da error, ¿no? Y eso es porque en general no estamos cumpliendo con todas las reglas de forma, todas las reglas formales del lenguaje. Porque cuando nosotros usamos un lenguaje natural no estamos acostumbrados a eso. A veces en el uso diario la palabra formal tiene otras cosas, es como si yo soy más formal, trato a alguien de usted, ¿no? Eso no es el mismo uso que le vamos a dar en esta materia, ¿sí? En esta materia formal viene de forma. Claro, entiendo. Como que el lenguaje natural depende del contexto y el punto de los algoritmos es que no tiene que haber ambigüedad, digamos. Exactamente, Gracias. así, sí. De nada. No sé si está Matías Chun por ahí, callado, porque hay tanta gente que no lo veo. Sí, doctora Menotti. Recién... Una cosa interesante con los algoritmos es que un algoritmo tiene un estado inicial y un estado final, también para tener en cuenta. Entonces, cuando uno habla de algoritmos, sale de un lado particular y quiere salir y llegar a un otro lugar concreto particular. ¿Ok? No sé si suma un poco más para entender lo que estaban hablando. Pero bueno, nada, no importa. Bueno.
También eso lo vamos a hacer un paralelismo con las recetas, ¿no? Digamos, partís de los ingredientes, tu estado inicial, digamos, y llegás a, no sé, hiciste una torta. Salió bien, te quedas contento. Bueno, a ver si quedó alguna otra pregunta pendiente por ahí dando vuelta. Bueno, acá nada más para que conozcan a Matías, el más conocido como Chun. El famoso Chun ahí. Bueno, ¿qué nos va? Bueno, puedo contar un poquito, me Sí, presento. gracias. Disculpen por llegar tarde, tenía que llegar a las 10, me olvidé, y a las 11 me voy porque tengo que ir a otro lado y vuelvo a las 12. Mi nombre es Matías Lee, soy viejo ya, tengo 40 años casi, y estoy en FAMAF desde los 18. Empecé estudiando matemática, me di cuenta que no era muy buen estudiante, así que me cambié a computación. Quería terminar la carrera de analista, y cuando llegué a esa parte de que me recibí de analista, dije, si empiezo a trabajar con 21 años, 22, me quedan como 50 años para laburar. No quiero laburar tantos años, así que seguí estudiando, y con el mismo razonamiento dije, en vez de empezar a trabajar, hago un doctorado, que parece que es más fácil. Me doctoré en cosas formales, ¿ok? Así que aprendí a programar con 34 años más o menos, Python. Y básicamente desde los 24 años estoy trabajando con programas y soluciones que se basan en datos, ¿ok? Está mucho de moda esto de la parte de Machine Learning, Machine Learning, Machine Learning, pero básicamente Machine Learning en la vida real es hacer cosas interesantes con datos, y esas cosas interesantes con datos en general se aprenden haciendo algoritmos, ¿ok? Todas las cosas que van a ver en esta materia, al principio parece que están muy lejos de la realidad, o que no se usan, por ejemplo, mucho en sistema operativo o redes, pero si después se quieren mudar a la parte de Machine Learning y cosas por el estilo, todo lo que es recursividad, mapping, no sé, composición de funciones, van a aparecer mucho, y está bueno que tener este fundamento que, nada, que después en el tiempo se empieza a usar mucho. Bueno, no sé qué más decir. ¿Querés contarles un poquito en qué trabajás o qué opinas de Haskell? ¿Qué opino de Haskell? ¿Qué opino de Haskell? No sé qué opino de Haskell. No sé si conocen criptomonedas, ¿ok? Básicamente, criptomonedas, lo más conocido es Bitcoin, y si están un poco en el ambiente hay algo que se llama Cardano, que es otra criptomoneda que está dando vuelta hace tiempo, y básicamente Cardano todo se programa en Haskell, y programar en Haskell está bueno. Tratando de pensar un poco con respecto a cómo uno entiende los conceptos de funciones, ¿no? Y recursión y es ciclo, y cómo optimizar cosas. Me parece que Haskell te da mucho entendimiento con respecto a lo que uno está haciendo, ¿ok? O sea que, no sé, yo pienso que Haskell está bueno para aprender. Y nada, creo que a largo del tiempo sí es útil. Otra cosa importante o rara de esta materia es que es muy sintáctica. ¿Qué significa que es muy sintáctica? Que si ustedes hacen muchos ejercicios, en el futuro van a encontrar ejercicios que son parecidos, y no hace falta que entiendan qué están escribiendo, pero ya saben las reglas de cómo escribir lo que están escribiendo, entonces pueden llegar a la respuesta. ¿Está bien? Entonces también hay una crítica con respecto a la enseñanza de FAMAF, que dicen que es todo muy sintáctico y muy repetitivo. Entonces creo que, nada, tiene sus cosas buenas porque te permite escribir las cosas de forma concreta y siempre igual, y ahí está el poder de lo que hacemos, ¿no? Escribiendo de la forma siempre igual, llegas a las soluciones de problemas muy diferentes. Pero también está malo porque a veces no puedes despegarte de ese problema. Así que nada, es un trade-off, digamos. La formalidad nos hará libre en la medida que entendamos que estamos escribiendo. Así que no sé si eso contesta la pregunta. ¿Haskell está bueno? Sí, está bueno. ¿Es útil? Sí, es útil. Los conceptos que vemos en esta materia van a aparecer, ¿ok? En JavaScript aparecen un montón esas cosas. Y XRP to the moon, no lo sé. Bueno, eso nomás. Pero sí, está buena la materia. ¿Ok? Y estudianla y apréndanla. ¿Algo más? No sé. Sí, algo que también a veces pasa es que
por ahí se van con la idea de que la materia es muy fácil, y después cuando vuelven a revisitar algunos de los temas en otras materias, es como que se dan cuenta de lo importante que son, y digamos, de la relevancia de estos temas, o que los encuentran en algún otro lenguaje de programación, como mencionó ahí Chun, en JavaScript. Así que, digamos, parte del objetivo de esta materia es que no sea un escalón que sea tan alto de subir. Y bueno, yo sé que hay distintos niveles entre ustedes, pero que estos conceptos se van a revisitar, como yo les digo, tenemos esta pedagogía espiralada que los van a volver a ver, y ese es el objetivo también de la materia. Así que, bueno, aprovechen y también relájense un poco de si el escalón no les resulta tan difícil, bueno, tomen aire para lo que viene en el siguiente cuatrimestre también. Bueno, ahí siguen charlando de blockchain. Acá yo más abajo les escribí una definición de algoritmo, que algunas de las cosas fueron surgiendo. Ya mencionaron que era una secuencia finita de instrucciones, digamos, porque si es infinita, nunca la termina de leer. También algo que pasa muy seguido es que sin darnos cuenta hacemos una secuencia infinita de instrucciones, porque por ejemplo hacemos como programadores una repetición que no termina nunca, y colgamos la máquina. O sea, al final las terminamos apagando el botón, apretando el botón de apagarlo. Pero por eso esta es una forma muy gráfica de decirles qué pasa cuando tienen algo infinito. El archivo de la clase, como todos los archivos de las clases, va a estar en la carpeta que está colgada del aula virtual. Igualmente ahí les pasaron el link, pero para que ustedes lo puedan encontrar cuando no estemos en clase, ese es el lugar. Bueno, entonces también surgieron este tema de hablar de problemas que ustedes mismos fueron también familiarizándonos con esta terminología, ¿no? Y que por ahí alguno dijo en lugar de problemas, tareas, bueno, problemas formalizables, digamos, eso es lo que vamos a ver en esta materia. Y bueno, estos son los temas de la materia, que por ahí algunos ya lo fue mencionando Chun. Vamos a ver lógica, vamos a ver estructuras de datos, para guardar los datos, digamos, porque programar se trata todo de manejar datos, como decía Chun, sobre todo si uno después se va en el área en la que trabaje van a manejar datos, pero en particular en el área de Machine Learning son datos muy grandes, por eso los datos pasan a tener un lugar particular. Después yo también mencioné acá el tema de inducción, Chun también mencionó la palabra recursión, todas estas palabras van a tomar significado durante el transcurso de la materia. Y después, como les decía, vamos a estar viendo lógica proposicional y después lógica de primer orden, donde lógica proposicional les va a permitir diseñar y verificar soluciones de problemas o propuestas de soluciones de problemas, y la lógica de primer orden es también una lógica que se construye sobre la lógica de proposicional, pero les permite hablar de más cosas. Digamos, cuanto el lenguaje es más expresivo, esto que dice acá, más el lenguaje va a poder describir más cosas. Entonces van a poder representar un conjunto de problemas más grandes, porque si no todos los problemas del mundo se pueden solucionar haciendo un programa, ¿no? Como todos sabemos, pero tiene que ver también qué problemas se pueden afrontar con la expresividad del lenguaje. Esa también es una palabra que va a ir surgiendo con el tiempo. Y acá yo quería llegar también a la pregunta que me habían hecho, que era compilador versus intérprete, pero está más abajo. A ver, vamos a ir por esta parte. Bueno, acá hay
algunos conceptos de programación funcional. Acá en la definición de algoritmo nos decía que es una secuencia finita de instrucciones, y hay también una forma, uno cuando piensa en instrucciones o en pasos va pensando en lo que es una receta, ¿no? Surgió la idea de receta también, y en la receta nosotros tenemos un procedimiento, unos ciertos pasos que tenemos que seguir para llegar al final de la receta. Esta idea de que tenemos que formalizar ese procedimiento, la primera vez que se formalizó, digamos, fue en un concepto que se llama máquina de Turing. La máquina de Turing estamos hablando de la década del año, después del año 30, porque en realidad Alan Turing es del año 1936, en el que ideó una idea de una máquina formal, que se conoce como la máquina de Turing por su apellido. Esta máquina tenía una cinta, una hoja de papel en la que uno puede anotar cosas, un cabezal, que dice, ese cabezal se apoya en la cinta y es el lugar de la cinta donde está escribiendo, y esa máquina podía leer, escribir y borrar en la cinta. Siempre lo podía hacer en el lugar en el que estaba apoyado el cabezal, no podía escribir, leer o borrar en otro lugar de la cinta. Y el cabezal se podía mover de izquierda a derecha, a la izquierda o a la derecha, ¿no? En realidad, esta noción inicial, que la van a ver en materias posteriores, en esta materia no vamos a ver en particular máquina de Turing, nada más se los estoy contando más desde un punto de vista histórico, como para que ustedes se ubiquen en el tiempo. Digamos, cuando uno empieza a estudiar, no sé, en matemática, empieza a estudiar cosas que existen desde hace 1000 años. Cuando nosotros estudiamos computación, nuestra área es muy nueva, ¿no? Estamos hablando nada más del siglo pasado, estamos hablando de hace menos de 100 años de cosas que estamos estudiando. Si bien hay muchos conceptos fundamentales y los vamos a ir resaltando que vienen desde antes, la computadora existe hace menos de 100 años. Y entonces, bueno, la motivación de crear la máquina de Turing en realidad fue reemplazar a computadoras humanas, porque al principio del siglo pasado, la gente que sacaba muchas cuentas, que en general eran mujeres, se las conocía como las computadoras. Las computadoras, en esa época, eran seres humanos, eran mujeres, que se la pasaban todo el día haciendo cuentas. Y en particular, en la Guerra Mundial, una de las cuentas que tenían que hacer era para tratar de desencriptar mensajes encriptados que se enviaban durante la guerra. Entonces, esa fue una de las motivaciones y una de las razones por las cuales se invirtió en desarrollar esta herramienta, y es una de las razones por las que hoy tenemos la computadora, ¿no? La computadora fue capaz de mucho más rápido desencriptar, descubrir los mensajes que estaban encriptados. Más o menos al mismo tiempo, otro hombre, digamos, los que registran acá la historia son hombres, ¿no? Como yo les decía, después por detrás había todo un ejército de computadoras humanas que eran mujeres, que eran las que estaban sacando las cuentas y que también participaron en todo esto de la máquina de Turing. Pero por otro lado estaba Alonso Church, que definió un formalismo que se llama cálculo lambda, que esa herramienta que él definió resultó ser equivalente a una máquina de Turing. Esa equivalencia recién la van a ver en el 4º año de la carrera. Y que define qué tipo de problemas puede resolver una computadora. El cálculo lambda
desde la idea inicial del cálculo lambda, no es un procedimiento lo que define el cálculo lambda, como lo hacía la máquina de Turing, esta idea de las instrucciones, del orden, de que fueran finitos, sino que la idea era de combinar funciones. Ahí Chun mencionó esto de componer funciones, aplicar funciones. Y esta es la base de los lenguajes funcionales. ¿Eso qué quiere? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que bueno, que tanto en Haskell como en Python se pueden hacer los mismos programas, ¿no? Por más que uno, en Python yo programe en imperativo, o en Java programe en orientado a objetos, o en Haskell programa funcional, se pueden hacer los mismos programas. Bueno, entonces, como yo les dije, una de las razones para elegir Haskell es que Haskell está muy cercano al lenguaje que... Sí. Te interrumpo un poquito, ¿no? Hablaste un poquito de lo que es ciencias de la computación y por qué estudiamos ciencias de la computación, porque ahí también preguntan sobre trabajar, ¿no? Hablamos un poco de las diferencias entre las distintas carreras de computación que hay en Córdoba, pero si querés agregar algo, bienvenido. Está bueno siempre cambiar de voz. No, bueno, acá preguntan si van a conseguir trabajo en estos que están estudiando. Estudiar en FAMAF ya te da un diferencial con respecto a las otras carreras, pero también lo que hace FAMAF es te prepara para el mundo profesional, pero también para el mundo científico, ¿no? Entonces, por esto de entender la diferencia entre qué es un programa imperativo y cómo esos programas imperativos están asociados a máquinas de Turing, y después que Haskell es un lenguaje funcional y está asociado al cálculo lambda, la pregunta es, ¿me va a servir para el día de mañana cuando yo esté programando mi página web? Y la respuesta es no. ¿Ok? Pero de vuelta, hay que entender que la formación de FAMAF apunta a estudiar lo que es las ciencias de la computación, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en el segundo día de cursillo, nos explicaron por qué raíz de 2 era irracional. ¿Ok? Y un chico miró y dijo, yo no quiero saber por qué raíz de 2 es irracional, yo quiero arreglar computadoras, me voy. Y no apareció nunca más. ¿Está? Entonces, de vuelta, estudiar en FAMAF te va a abrir tanto las puertas del mundo profesional, de la industria, como las puertas académicas. ¿Ok? Y de vuelta, dentro de la industria, se espera que la gente de FAMAF se enfoque más que nada en los problemas más difíciles, ¿no? No en tareas repetitivas. Entonces, sí, estudiar todo esto sí te va a abrir las puertas a trabajar, y a trabajar, digamos, con la gente más copada, entre comillas, o la que hace cosas más difíciles, y es difícil, digamos, nada más. Eso nomás. ¿Querés contar, digamos, yo me dedico a la investigación, pero Chun trabaja en la industria. ¿Querés contar, Chun, si es fácil o difícil conseguir trabajo? El otro día escuché una frase que decía contacto mata currículum. Entonces, creo que si básicamente uno está interesado en conseguir trabajo, lo más importante es tratar de conseguir una red de personas conocidas, ¿ok? Y esa red de personas conocidas se logra, participando en las distintas actividades, viniendo a clase, interactuando con los amigos, ¿no? Hay un montón de actividades de conferencias o eventos públicos que están relacionados con computación. Traten de participar en eso, ¿ok? Y yo ahora estoy también del otro lado, con respecto a, digamos, del otro lado buscando gente, y en general las cosas que yo veo es que los chicos de FAMAF aprenden a programar mucho mejor, o saben cosas que las otras personas en general no saben, o al menos, mi experiencia, capaz que también está bastante sesgada, ¿no? Pero en general la gente de FAMAF sale con muy buena capacitación y conseguir trabajo es súper, súper fácil. Hay que moverse, ¿ok? Y obviamente cuando uno arranca es difícil, pero si una vez que uno arranca y empieza a mover esa rueda, conseguir trabajo es súper fácil, y más hoy en día que después de la pandemia quedó todo en modo online, ¿ok? Entonces yo sé que para muchos tener clases online es una porquería, para mí también, pero a nivel laboral abrió mucho el mercado. Entonces hoy tranquilamente si uno está estudiando inglés o sabe inglés y se mueve, conseguir laburo para afuera y tener sueldos en dólares
es relativamente fácil. Entonces también acá hago un paréntesis, estudien computación, estudien en FAMAF, hagan todos los prácticos y si pueden y tienen tiempo, estudien inglés. Es fundamental, digamos. Nada, yo empiezo mis clases de inglés por 10ª vez esta semana y nada, porque es algo súper necesario, ¿no? Yo hablo en inglés, escribo en inglés, no de lo mejor, pero siempre es bueno mejorar en eso. Buenísimo. No sé, si alguien tiene una pregunta, si no también yo iría en un ratito a un descanso y ya el Chun vuelve a las 12, pero nosotros volvemos antes. ¿Quieren que vayamos ahora a un recreo? Ahí están preguntando de las becas. Becas hay un montón y pasantías laborales también hay un montón. Así que nada, simplemente investiguen. Y si quieren saber más cosas más concretas, se comunican con la SAE, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ¿ok? Y todos los años hay becas. Yo creo que básicamente desde el tercer año en adelante hasta mis 35, el Estado argentino siempre estuvo poniendo plata para que yo siga estudiando. Bueno, ahí están pidiendo descanso, nada más dice, ¿hay alguna materia de inglés en la carrera? Desgraciadamente no hay materias de inglés en la carrera, sí hay un examen, o sea, no enseñan el idioma, pero sí lo evalúan. Para recibirse de licenciado hay que rendir un examen de inglés, pero sí hay cursos en la Facultad de Lenguas que pueden, que les recomiendo que aprovechen. Sí hay biblioteca en la facultad. Profe, Sí, perdón, disculpe. Perdón por interrumpirte, Santiago. Inés, tenés el micrófono prendido. Inés Romero. ¿Alguien quería hacer alguna otra pregunta? sí, ¿vamos a usar el mismo link para todas las clases? Sí. Ah, bueno, gracias. De nada. El título de analista en computación equivale a un bachelor en computer science en el extranjero. Sí, en mi experiencia personal, sí. Lo que ellos se fijan es la cantidad de años y la cantidad de horas que vos estuviste estudiando, y nosotros en Argentina superamos porque es increíble la cantidad de horas que tenemos de clase. No es normal en el mundo tener tantas horas de clase. Sí, en general los estudiantes estudian mucho más solos en otros países. O sea, no es que tengan que estudiar menos horas, sino que no tienen tanto acompañamiento de profesores y no existe la idea de ayudante-alumno también, en la mayoría de los países. Los parciales sí son presenciales. El promedio es relevante si querés hacer una carrera en ciencia. En la industria quizás no tanto, ¿no, Chun? Aprovechemos que Chun está acá todavía. ¿El promedio importa para...? Si no tenés experiencia, yo ahora que estoy tomando pasantes, yo sí lo miro, ¿ok? Pero después también hay otras cosas que chequear, ¿no? Por ejemplo, si me mandan un currículum feo me refiero a cómo se ve, ¿no? También eso ya les baja un montón de puntos. ¿Está? Entonces, no sé, es raro, ¿ok? Y si uno tiene muy buen promedio, pero resulta ser un robotito con el cual no se puede interactuar, también es malo. ¿Está? Entonces, nada, aprendan a moverse. Hay gente que es promedio 10 y va a ser promedio 10, y hay gente que va a ser promedio 7. Entonces, si uno es promedio 7 y sabe que va a ser promedio 7, aprenda a moverse, a tener conocidos y a mitigar esa falta de promedio con otras cosas, ¿no? Yo soy un alumno 8. Creo que nunca me saqué un 10 en la carrera. Así que nada, eso. Pero conozco mucha gente, soy famoso, tiro chistes, digo que no quiero trabajar, cumplo con los deadlines. Entonces, más o menos, soy potable. Ahí preguntan dónde trabajás.
Ahora trabajo. Ahora estoy a cargo con Luis. Acá está Luis. Luis es profe de la Facu también, matemático, y estamos llevando adelante un grupo de Machine Learning, y básicamente el objetivo es vender servicios para afuera. Entonces estamos trabajando con empresas yanquis, solucionándoles problemas. Somos como los simuladores. Pero, capaz que no saben qué son los simuladores. Okay. No, en serio, muchos de ustedes nacieron después que Matrix. Así de viejos estamos. Sí, pero tenemos Netflix. Bueno. Bueno, eso. Y nada, estamos trabajando acá y eso, no sé. Yo digo que soy data scientist, pero simplemente porque es marketinero. Pero yo no me considero data scientist de verdad. ¿Y estás tomando pasantes, dijiste, Matías? Sí, ahí les mando el link para que chusmeen, pero igual ustedes son todavía muy chiquitos. Chun, te voy a retar, no nos los robes todavía, que son muy chiquitos. No, igual no los contrataríamos por ser muy chiquitos. Pero sí. Bueno, eso creo que es todo. Bueno, ahora sí, vamos a un recreo, así todos podemos descansar y se pueden preparar mate, hacer lo que quieran. Nos vamos, son y 53. Volvemos y 10, porque así descansamos. Tienen tiempo. Chao. Ahí voy a anotar, volvemos y 10. Chao, Chun. Nos vemos después.